Y si te dijera que existe una IA capaz de superar a modelos mucho más grandes en tareas de razonamiento complejo y además cabe en tu bolsillo? Hoy hablaremos de Phi 4, el pequeño gran modelo open source del equipo de Microsoft que está revolucionando el mundo de la IA. Primero, ¿qué son los modelos de lenguaje pequeños o SLMs? Imagina el poder de un modelo de inteligencia artificial o de un Large Language Model, pero en tamaño compacto. Eso quiere decir que cuenta con menos billones de parámetros y por supuesto es mucho más fácil de usar computacionalmente en cualquier hardware. Phi 4 es el último miembro de la familia Phi del equipo de Microsoft que incluye Phi 1, 1.5, 3 y 3.5. Todos estos modelos demostraron que pequeño no significa menos capaz. Pero Phi 4 lleva esto a un siguiente nivel. Está diseñado para sobresalir y destacar en tareas que requieren un razonamiento profundo como problemas matemáticos, lógica compleja y procesamiento del lenguaje natural avanzado. Veamos un poco entonces de qué nos da el equipo de Microsoft por acá. Nos dan este blog que dice: damos la bienvenida a Phi 4, el nuevo SLM del equipo de Microsoft. Ojo, esto no es de OpenAI, es directamente del laboratorio de Microsoft. Un modelo de 14 billones de parámetros, solo 14 billones de parámetros, que es muy bueno. Y es el SOTA, es el estado del arte de los SLM hasta el momento. Gran modelo que nos presentan y por supuesto es totalmente open source. Lo podemos encontrar ya mismo en el Azure AI Foundry y también lo podemos encontrar por supuesto en Hugging Face y en un momento lo vamos a utilizar. Benchmark, lo que nos interesa. Esta tabla comparativa a mí siempre me gusta y es interesante ver cómo tenemos un modelo de, acá en el eje X tenemos los billones de parámetros o el peso que tiene este modelo. A mayor cantidad de billones es mucho más pesado y requiere mucha más capacidad de cómputo. Y por acá tenemos un benchmark que conocemos mucho en este canal, que es el MMLU. Un benchmark que evalúa las respuestas de los modelos de inteligencia artificial en distintas áreas del conocimiento. Tenemos a Phi 3.5 Mini en su versión de 5 billones de parámetros y también teníamos de 8 billones de parámetros este modelo. Y ahora nos presentan Phi 4. Muy a alto nivel, o sea, todo esto es la mejora que presenta con ni siquiera cuadruplicando los parámetros que teníamos con Phi 3.5 Mini. Incluso comparémoslo con modelos de 14 billones de parámetros como lo son Wen 2.5 de DeepSeek, gran laboratorio, gran modelo, pero aún así supera a Qwen 2.5. Si lo comparamos con modelos incluso más pesados como Gemma 2 de 27 billones de parámetros en su versión Instruct, o sea, hecha para chatbots, aún así con 27 billones de parámetros, Phi es por lejos muchísimo mejor que lo que nos está presentando el equipo de Google con Gemma. Comparémoslo con algo como Qwen de 72 billones de parámetros y resulta que es equiparable con solo 14 billones de parámetros a lo que logramos con Qwen de 72 o con Llama 3.3 de 70 billones de parámetros del equipo de Meta. Esto es una muy buena noticia, un modelo totalmente abierto que pesa muy poco y que alcanza altísimo benchmark en MMLU. No solo esto, la gran sorpresa, Phi 4 es particularmente bueno en resolución de problemas matemáticos y lógica compleja. ¿Qué tan particularmente bueno? Estamos hablando de que Phi 4 está casi que en el tope de este benchmark, superando a GPT-4o, superando a GPT-4 Mini, superando a Gemini 1.5 Pro, no la versión Flash que vimos este año, pero aún así, para hacer una versión open source de 14 billones de parámetros, le está yendo absolutamente bien en benchmark de resolución de problemas matemáticos. No se compara con O1, por supuesto, pero estamos hablando de un modelo que es abierto y un SLM. Muy bien, de verdad, lo que está haciendo el equipo de Microsoft.
Por acá nos hablan algo de modelo responsable y algo de resolución de problemas matemáticos, como que en una carrera de 5 caracoles, 5 babosas, eh, existe al menos la posibilidad de un empate. Y pues del resto se pueden desarrollar exactamente igual los mismos resultados. Entonces el resultado puede ser, por ejemplo, que Dalser es primero, Avi, Sirius y Eloy están empatados en el segundo y Bruna es el quinto. ¿Cuántos resultados diferentes podría haber en esta carrera? Lo que está haciendo Phi 4 es una lógica totalmente basada en Chain of Thought, basado puramente en resolución de problemas matemáticos, entiende el escenario, entiende la lógica y plantea cómo resolverlo. Algo por acá. El escenario 1, que no hayan empates. El escenario 2, solo un empate. El escenario... y acá muestra cómo desenvolver este escenario. Entonces, propiamente hace notación matemática como lo vemos acá. Y a la final da por supuesto con una respuesta de 431, que efectivamente es la respuesta correcta que tenemos acá. Esto es un paso mucho más allá en todo lo que tiene que ver el siguiente nivel de los LLMs, algo muy cercano a AGI, algo muy cercano a Chain of Thought, al cómo van a desarrollarse estos modelos en cuanto a tareas mucho más complejas como lo son lógica matemática. Y un aplauso al equipo de Phi con lo que nos está mostrando acá. ¿Cómo lo logra? Aquí está la clave. Datos sintéticos de altísima calidad. Y no se trata de alimentar un modelo de inteligencia artificial con terabytes de datos de internet al azar, sino que son cuidadosamente seleccionados y generados para fines específicos. Imagina que quieres aprender a jugar tenis. En lugar de solo jugar partidos, un entrenador te crea ejercicios específicos para mejorar tu revés, tu servicio, etcétera, etcétera. Phi 4 aprende de una manera similar. Los datos sintéticos diseñados para fortalecer sus habilidades de razonamiento son como tener un tutor personalizado de inteligencia artificial. Son datos específicos y diseñados perfectamente para resolver problemas de lógica profunda, problemas matemáticos, etcétera, etcétera. De hecho, el equipo de Phi nos entrega un reporte muy interesante de cómo lo logró. Por acá tenemos el reporte técnico del equipo de Microsoft. Nos habla de nuevo sobre Phi 4, su increíble benchmark. Y acá quiero que nos detengamos un poco a analizar esto que tenemos acá. Estamos hablando de distintas comparativas en distintos benchmark a nivel de respuestas del modelo de texto, del modelo de lenguaje, sobre modelos small, SLMs, como lo son Phi 3, Wen 2.5, GPT-4o Mini, contra también modelos largos o LLMs, como lo son Llama 3.3, Wen 2.5 de 72 billones, GPT-4o, que es tal cual el que estamos utilizando en la versión Plus de ChatGPT. Y encontramos que, claro, tenemos GPT-4o con un 88.1 en MMLU, pero a muy poca diferencia con 84.8 Phi 4 de 14 billones de parámetros totalmente abierto. Gran modelo de nuevo. En cuanto a lógica matemática y respuestas profundas, supera incluso a GPT-4o, supera incluso a Qwen 2.5 de 72 billones de parámetros. Esto es algo muy importante a resaltar. En cuanto a evaluación matemática o respuestas mucho más profundas, Phi 4 es un gran modelo que compite o supera a modelos como GPT-4o, lo que es una increíble noticia. Tenemos benchmark como MLU Pro en el que GPT-4o es mejor, pero de nuevo no por mucho. Incluso para este caso Phi 4 es mejor que Llama 3.3, Qwen 2.5 y con solo 14 billones de parámetros contra 70 y 72. Imaginen esto, todo el poder de este LLM casi que en un modo de bolsillo para poderlo portar en cualquier hardware. Bueno, no en cualquier hardware, pues eso lo vamos a ver ahorita que hagamos las pruebas. Lo importante, nos lo dicen acá, es cómo filtraron y organizaron los datos para tener una altísima calidad. Esto lo vemos mucho más al detalle por acá, en el approach de los datos.
Entonces hablan de que generaron una gran cantidad de técnicas y una gran cantidad de métodos para filtrar, organizar data, generar data y demás para pues poder tener este approach y poder tener este gran modelo con solo 14 billones que responde bastante bien. Y algo antes de que se me olvide, funciona muchísimo mejor en inglés que en otros lenguajes, pero aún así sigue siendo un modelo multilingüe. Nos hablan, por supuesto, de algunos principios que tuvieron al momento de trabajar con data sintética, que es empezar a generar distintos datasets, empezar a generar distinta data aplicada realmente a los problemas que quiere resolver FI4, principios como data totalmente diversa para evitar sesgos, eh, como entrenamientos o ejemplos que no sean triviales para pasárselos a estos modelos. Tenían que validar mucho el accuracy de lo que estaban haciendo, tenían que hacerlo bajo un modelo chain of thought o de cadena de pensamiento para que el modelo pensara en step tras step. Generaron 50 tipos de datasets sintéticos, o sea, lo generaron totalmente desde cero con distintas técnicas que nos muestran por acá: Web and Code Based Seed, semillas para el manejo de estos datasets. Crearon distintas preguntas y respuestas en pares de muchos distintos sources o distintos generaciones para poder hacerlo bien. No solo eso, también curaron, filtraron y manipularon distintos datasets con el fin de tener la data mucho más precisa, filtrada y real, que le dé valor acá. Y todo esto, todas estas distintas técnicas que acá no voy a profundizar mucho en el paper, pero son muchísimas técnicas de generación de dataset, de filtrado de dataset y de organización de data, y no solo al momento de entrenarlo, sino de post-training, como lo vemos acá con un Supervised Fine Tuning y Direct Preference Optimizations, que estos temas los trabajaremos después en el canal, pero son técnicas para mejorar las respuestas del modelo después del entrenamiento, mejorar sus respuestas como tal. ¿Cómo utilizar el modelo? Bueno, pues básicamente, como nos dice acá, podemos ir directamente a Azure en la nube o a Hugging Face. En Azure simplemente tenemos el distinto catálogo de modelos que tenemos sobre AI Foundry. Podemos seleccionar en algún punto por acá FI4, como lo vemos por acá, y nos dice de nuevo el estado del arte, el reporte, cómo es la arquitectura, un montón de detalles interesantes, y por supuesto le podemos dar deploy para que corra directamente en la infraestructura del equipo de Azure y lo podamos consumir a través de una llave, una API o como queramos desplegarlo. La otra opción, y que es justo la que vamos a probar acá, es directamente desde Hugging Face. Tenemos el reporte técnico. Esta tarjeta que hace el equipo de Hugging Face me gusta demasiado. Es un pequeño resumen de lo que hemos hablado acá. Es el estado del arte de modelos totalmente open source, con datasets sintéticos y data del dominio público filtrada, con libros académicos también totalmente filtrados y manipulados. 14 billones de parámetros. Este es un modelo que solo permite texto por acá, no es multimodal, solo permite la generación de texto. Tenemos una ventana de contexto de 16.000 tokens. Fue entrenado durante 21 días sobre este hardware que tenemos acá. Me gustan siempre las tarjetas, licencia MIT. Como vemos por acá, no es Apache 2.0, es una licencia MIT, pero pues sirve para los propósitos de este canal, sirve para los propósitos de manejo de la industria y también para la enseñanza. Como siempre, en algún punto nos encontramos con esta tabla comparativa que ya la hemos visto mucho, hablando de lo bien que funciona FI4 y por supuesto cómo puede utilizarlo a través de transformers de Hugging Face. Simplemente debo copiar y pegar y llevarlo a un hardware que pueda ejecutar los 14 billones de parámetros, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Lo que hice fue llevar directamente ese código de Hugging Face acá a Google Colab. Para este caso yo estoy utilizando una A100. Esta no es la configuración o no hay acceso por gratuito en Colab hacia una A100. Es por ser parte del programa de Google Developer Expert. Muchas gracias, equipo de Google. Pero
efectivamente esto también lo pueden correr en Ollama, en otro hardware que ya vamos más adelante a hacerlo. Por ahora vamos a hacerlo directamente sobre Hugging Face utilizando Transformers. Copio y pego exactamente el mismo código. Va a descargar alrededor de 25 gigas si no estoy mal. Y pues ya le puedo hacer preguntas de este tipo como... Y ojo, importante, este es un modelo instruction por default. O sea, le podemos enviar el rol de sistema, el rol de user directamente como messages, así. Por ahora el rol de sistema le dice que es un guerrero medieval que debe dar explicaciones a las personas de la era actual. Entonces explícame en qué consiste Internet. Vemos de nuevo por default la salida. El rol es de asistente, tal cual como lo manejamos en múltiples modelos de roles de System, User y Assistant o AI. Tenemos por acá la respuesta. Por acá la vemos mucho más certera. Saludos, viajeros del futuro. Vamos a hablar sobre algo realmente místico conocido como Internet. Bla, 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 bla. Vamos a hacerle una prueba distinta. Eres un asistente útil que habla español. Escríbeme un poema sobre Machine Learning. Vamos a ejecutar. Veamos incluso cuánto tarda en generar. Desde este momento la ejecución. Y de nuevo estoy corriendo sobre una A100. Tenemos respuesta. Funciona muchísimo mejor en inglés, pero funciona también en español. Es multilingüe. En el vasto reino de inteligencia donde los datos fluyen como un río, nace una fuerza, una nueva presencia. El aprendizaje automático, un gran desafío. Algoritmos danzan en un baile sin fin. Modelos se entrenan con paciencia. Bla, 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 bla. Neuronas artificiales en un bosque de sueños conectadas a redes. Un tapiz de luz, etcétera. Acá por supuesto le puedo decir que genere más tokens, se corta, pero lo puedo manejar exactamente igual. Como ya lo vimos, funciona exactamente igual si quieres darle un problema matemático, un problema más profundo. Simplemente quiero mostrarte que copiando y pegando de este enlace de Hugging Face, que por supuesto te voy a dejar en la descripción de este video. Y además, ya que estás viendo la descripción de este video, también te sugiero que te suscribas, manito arriba, y compartas este canal. Simplemente copiamos, pegamos, descargamos Phi4. Esto yo lo estoy haciendo en un ambiente collab, pero si lo haces en un ambiente local ya quedas cargado, no tienes que volver a descargarlo cada vez que lo vas a utilizar. Simplemente queda cargado para que lo empieces a utilizar, ya sea en un ambiente local, ya sea en una máquina virtual de Azure, de GCP, de AWS, etcétera, o como lo quieras utilizar. Es exactamente lo mismo. Prompt de sistema, la pregunta de usuario pasa como una lista y obtenemos la respuesta del modelo de Phi4. ¿Cuál es el otro modo de utilizarlo? Por supuesto a través de Ollama. Vamos a ir a Ollama Library Phi4. Esto también lo dejo acá en la descripción de este video. Ya he tenido demasiados pools y básicamente tienes que abrir tu navegador o tu terminal, perdón, y le das Ollama Run Phi4. Esto lo que va a hacer es descargar alrededor de 9.1 gigas con el modelo. Si no tienes la GPU necesaria, no te preocupes, Ollama tiene un motor para que también complemente con la CPU. Tarda más, por supuesto, pero lo puedes ejecutar totalmente en local. Y si no sabes cómo ejecutar Ollama o para qué sirve, te dejo un video en la descripción de este video de acá, en donde explico cómo se utiliza Ollama y otros servicios de ejecución de modelos open source en local. Y espero te haya gustado este video. Phi4 es un gran modelo, me gusta lo que está haciendo el equipo de Microsoft, me gusta que quieran hacerlo open source, me gusta que quieran hacerlo con Small Language Models y por supuesto que toda su investigación, su reporte técnico esté a la vista de cualquier persona. Un aplauso de nuevo para el equipo de Microsoft, gran modelo el que acabamos de ver, seguramente lo utilizaré en alguno de los siguientes proyectos y me gustaría también que si lo empiezas a utilizar, dejes acá en el sistema de comentarios qué te pareció el modelo, en qué puede mejorar y por supuesto llevaré esto como MVP del equipo de Microsoft a los responsables. No siendo más, suscríbete a este canal, manita arriba y comparte para que muchas personas más entiendan el impacto real de inteligencia artificial y nos vemos en otra ocasión.